Buen día, estimado profesor, Pastor Isaías Gil, estimados compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 del curso Apologética Cristiana y el tema que nos toca tocar es la Trinidad. La Trinidad es una doctrina fundamental que ha generado controversia en el pueblo cristiano y oposición y rechazo en las sectas religiosas que están cegadas al no entender lo grandioso que es Dios, que siendo uno se ha manifestado al hombre a través de la historia en tres personas gloriosas, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Existen sectas religiosas y heréticas que niegan la Trinidad utilizando posturas falsas y argumentos que no tienen un fundamento correcto. Por tal motivo es que a través de la apologética cristiana es que podemos ejercer una defensa clara basada en hechos reales, narrados en la palabra de Dios y exponer argumentos de refutación y defensa con mansedumbre y en base a la verdad. La Trinidad como concepto podemos entender que usamos términos como Trinadeidad, Santísima Trinidad, Trinidad Divina, proviene del vocablo Trinidad que se deriva del latín trinus, que equivale a decir triple o tres en uno. El hablar de un Dios en tres personas nos lleva a la siguiente conclusión. El Dios verdadero es un Dios personal, pero no es una sola persona, sino que el ser divino subsiste individualmente en tres personas, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí radica el misterio de nuestra fe cristiana. Vemos en el gráfico que el Hijo no es la misma persona que el Padre, ni el Padre la misma persona que el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo la misma persona que el Hijo, pero sí, el Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Un solo Dios en tres personas. Vamos a hacer algunas pruebas de la Trinidad en el Antiguo Testamento. No contiene exactamente una revelación completa de la existencia trinitaria de Dios, pero contiene varias indicaciones de ella, y esto exactamente lo que debía esperarse. La Biblia nunca trata de la doctrina de la Trinidad como de una verdad abstracta, pero revela la vida trinitaria en sus diversas relaciones como una realidad viviente, cuya fundamentación está basada o está dada no en palabras sino en hechos reales, como por ejemplo Dios habla de sí en forma plural. Vemos en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Está hablando en plural el Padre. En Génesis 11:7 dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Vemos que aquí se manifiesta de manera plural. El punto B, se manifiesta o se menciona al Padre y al Espíritu Santo. En Isaías 48:16 dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto desde que eso se hizo, ahí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. También en el punto C, el Mesías menciona a Dios y al Espíritu Santo en Isaías 61, versículo 1, la parte A, dice la palabra, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Pruebas de la Trinidad en el Nuevo Testamento. Contiene una revelación más clara acerca de la deidad, mientras que en el Antiguo Testamento Jehová está representado como el Redentor y Salvador de su pueblo. En el Nuevo Testamento, el Hijo de Dios llamado Jesús se destaca con esa capacidad, como vemos en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También vemos que mientras en el Antiguo Testamento Jehová mora en el corazón de su pueblo, en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo el que habita en la iglesia, como vemos en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora veremos de manera clara el actuar de la Trinidad, siendo mencionadas las tres personas, como fundamentaremos a continuación. A. En el bautismo del Hijo. Mateo 3:16-17. Y Jesús,
después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ve, en la gran comisión. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. C. En Primera de Juan se habla de la triunidad. Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. 2. Posturas falsas. El Islam predican que Dios es uno y se llama Alá, y no existe la Trinidad, que para ellos es tener tres dioses diferentes. Testigos de Jehová. En la teología de los testigos de Jehová no existe la Trinidad, ni Cristo es Dios, ni lo es el Espíritu Santo. Para ellos Jehová fue un ser creado, y en cuanto al Espíritu Santo, ellos llaman simplemente un poder o influencia de Dios para ejecutar su voluntad. Argumentos para refutar. Postura falsa del Islam. Afirmamos que evidentemente Dios es uno solo, pero manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la palabra de Dios no se menciona la palabra Trinidad, pero revela la vida trinitaria en sus diversas relaciones como una realidad viviente, cuya fundamentación está dada no en palabras, sino en hechos, como por ejemplo, en Isaías 61 del 1 al 2, la parte A dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. En este versículo vemos una profecía bíblica del profeta Isaías que anunciaba la manifestación de Dios a través del Salvador llamado Jesús. Profecía que tendría cumplimiento 600 años más tarde y quien sería ungido con el poder del Espíritu de Jehová, que es la manifestación de Dios a través del Espíritu Santo, para traer buenas noticias, como sanidad divina, libertad y vida eterna de parte de Dios para el hombre. Finalmente vemos la confirmación de esta profecía cuando el libro de Lucas 4, del versículo 17 al 19, se narra que el mismo Señor Jesús se le dio que leyera el libro de Isaías y tomó él el lugar de la profecía bíblica acerca de él mismo e inicia su ministerio con demostración del poder de Dios a través de grandes señales y milagros que le acompañaban en su glorioso ministerio. La postura falsa de los testigos de Jehová. No se necesita ir muy lejos, todos los títulos que Cristo se da a sí mismo son divinos, como se sustenta en Juan 1, versículo del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el 10:30. En Romanos 9:5, en Colosenses 2:9, y en Hechos 1:3, y en Hechos 13:8. En Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. En cuanto al Espíritu Santo, ellos lo llaman un poder o influencia de Dios para ejecutar su voluntad. La Biblia lo personifica y le da vida como a Dios y a Jesús, pues Él habla, intercede y da órdenes. Habla en Hechos 8:29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a mi carro, ¿no? Intercede, mira, en Romanos 8:29. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y da órdenes en Hechos 16:6.
Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios. La palabra en Asia, ¿no? Sabemos partes en cada parte que es habla, intercede y da órdenes, que el Espíritu dice, el Espíritu intercede por nosotros y el Espíritu le da órdenes. En consecuencia, Jesús, llamado el Verbo, es Dios. El Espíritu Santo también es Dios, confirmando la triunidad de Dios, como está escrito en 1 de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Conclusiones. Vivimos en el tiempo de la apostasía. Existen muchos cristianos que se han apartado del Evangelio y de su fe en Jesucristo. Han abrazado sectas religiosas y herejes y se han convertido en una amenaza para la Iglesia. Es de vital importancia adoctrinar a la Iglesia de Cristo para que nuestros hermanos estén bien cimentados en la palabra de Dios y puedan ejercer apología o defensa del Evangelio de la manera correcta y tener buenos resultados. Tenemos una orden que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que es la Gran Comisión, para llevar el Evangelio puro, como lo hicieron los apóstoles, a todas las naciones, para que las personas vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Las referencias bibliográficas se toma en Francisco La Cueva, el libro de 1889, tomo 2, Un Dios en tres personas. Luis Berkhoff, Teología sistemática. De Pavel Bermúdez Garro, un análisis a las doctrinas falsas, sectas, religiones y doctrinas. Y también de Internet. Muchas gracias.